Buenos días. Buenos días. Pues pensando en esta fiesta de Pentecostés que acaba de pasar, lo primero que se me venía estos días es que no se nos olvide lo que significa que la hayamos celebrado, que en realidad se trata de que permanecemos o vivimos en el tiempo del Espíritu. Y esto me daba como esperanza esta mañana mientras oraba. O sea, estamos en la fiesta del Espíritu y eso a nosotros nos renueva, al menos a todos los cristianos, nos renueva la certeza de su presencia y la certeza de ser guiados por el Espíritu. O sea, que a nosotros no nos conduce cualquier viento o cualquier persona o cualquier criterio, a nosotros nos guía el Espíritu y eso es un motivo de esperanza y de salvación, porque no estamos solos. Entonces la iglesia vive en el tiempo del Espíritu y me preguntaba qué podría significar eso a lo largo de todo este resto de año y de toda la vida de la iglesia. ¿Qué puede significar ese tiempo del Espíritu? Pues estamos en el tiempo de la misión, estamos en el tiempo de la consolación, al menos eso dice la palabra que es el Espíritu. El Espíritu es el consolador, y si estamos en el tiempo del Espíritu, entonces estamos en el tiempo de la consolación. No sé si yo forcé mucho eso, pero así entendí, ¿no? Entonces me parecía como con un horizonte muy grande eso. Y leí la cita de Juan 14, versículo 17. Además de ser consolador, el Espíritu nos va a revelar, nos va a hacer comprender continuamente lo que es verdad. O sea, nos va a situar continuamente en la verdad, al menos en la más posible que podamos entender. Entonces, si es así, estamos en el tiempo de la verdad. Estamos en el tiempo de la claridad, en el tiempo de la transparencia. Estamos en el tiempo del amor, porque el Espíritu es eso, el Espíritu es el amor. Y dice la carta de los Romanos, tan conocida esa cita, Romanos 5, del 1 al 5. El amor ha sido derramado por el Espíritu que se nos ha dado. Entonces es el tiempo de la posibilidad para vivir la fraternidad. O sea, es el tiempo de la posibilidad y de la capacidad para vivir ese reino que Jesús nos propone, que Jesús nos propuso, por el que Él entregó la vida, por el que Él entregó todo su cuerpo y su sangre, y por el que Él formó a sus discípulos, el reino. Entonces estamos en el tiempo del reino. Me parecía muy bonito esto porque entonces por eso es el tiempo más dinámico. Ya no es, bueno, entiendo yo, ya no es el tiempo como de reflexionar si lo hago, si no lo hago, si tengo las posibilidades, si tengo los talentos, porque en realidad ya los tengo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo. Es el tiempo de la respuesta, porque el Espíritu es el que nos posibilita responder positivamente a las propuestas de Jesús. Es el tiempo de la respuesta afirmativa, al menos así lo entendía. Entonces estamos en el tiempo de hacer vida todo lo que sabemos, porque eso es la tarea del Espíritu, recordarnos todo lo que Jesús nos dijo. Juan 14, 26, dice la palabra, Él les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Pues no sé si todos tenemos toda esa capacidad de memoria, pero al menos tenemos capacidad de recibir al Espíritu. Entonces nos va a recordar lo que sabemos. Y esto siempre es como una paradoja, porque uno sabe. Yo tengo que decir que yo sé muchas cosas. Bueno, no sé de sabiduría grande, sino uno se acuerda de muchas cosas, pero no es tan fácil hacerlo vida todos los días. Pero por eso es el tiempo del Espíritu, para poder vivirlo, para poder hacerlo práctico. Entonces, el tiempo del Espíritu es el tiempo de vivir con entereza y con valentía, como dice la carta a los Romanos, porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de valentía y de prudencia, además de prudencia, para que no vayamos, así como una expresión quizá un poco vulgar, así como vacas por la vida, o sea, que no ven ni perciben y como que no son capaces de calcular las cosas. Bueno, pues para poder ir con esa prudencia, tiempo del Espíritu.
Es el tiempo de no acobardarse, dice la carta, el Evangelio de Juan 14:27. Tiempo de no acobardarse, al contrario, enfrenten lo que sea necesario, porque el que les guía a ustedes es el Espíritu. Romanos 8:14-17. A ustedes los guía el Espíritu de fortaleza. Romanos 8:14-17. A ustedes los guía el Espíritu de fortaleza, no un espíritu de temor, sino un espíritu de templanza. Entonces, después de pensar esto así esta mañana, me decía a mí misma, a veces uno no cae en la cuenta de todo esto y vive como un pobre, pues como si todo me faltara, pero no es justo con Dios que lo ha dado todo y nos dio finalmente al Espíritu. No es justo que los cristianos vivamos como si nos faltara de todo para poder vivir lo que Jesús nos propone. No es justo porque lo tenemos todo. No es real porque lo tenemos a Él, tenemos al Espíritu, no es objetivo. La objetividad mayor es que el Espíritu nos va a dar todo lo que tenemos. Si yo no estoy en esa certeza de luz, en esa claridad, estoy fuera del contexto de Dios, en esa objetividad que da Dios. Entonces, caer en cuenta de que el tiempo de la iglesia es el tiempo del Espíritu, que el tiempo que vivimos hoy es tiempo del Espíritu, y que dentro de nosotros, en nuestra propia vida, entonces habita la verdad, la claridad, la transparencia. Todo lo que necesitemos lo tenemos dentro, porque tenemos al Espíritu Santo. Y desde dentro de nosotros nos ofrece su gracia, sus dones, su luz y todo lo que necesitemos para discernir. Y ayer leíamos en los comienzos del libro del Eclesiástico, capítulo 2, esa sentencia así como temeraria. Si quiere seguir al Señor, prepárese para la prueba. Esa cita, Jaime siempre nos la decía a nosotros, quien haya hecho ejercicios con Jaime y no le hayan dado esa cita 40 veces en un mes de retiro, no se la dieron nunca. Pero Jaime siempre decía, ¿quiere seguir a Jesús? Prepárese para la prueba. Entonces todos quedábamos así como medio atemorizados. Pero con el tiempo uno entiende que es verdad que nos preparamos para todo, porque la respuesta a Dios supone un precio. Claro que sí, todo lo que yo decida tiene consecuencias, todo lo que yo opte tiene consecuencias. Yo no puedo pensar en hacer algo sin pensar en lo que viene después, todo tiene consecuencias. Pero entonces esta mañana lo volví a leer y me daba alegría. Prepárate para la prueba, sí. Prepárate para la humillación, sí. Pero vívelo adherido, dice el libro del Eclesiástico, vívelo adherido y pegado a Él, no te separes de Él. Y esta mañana decía, y hay que añadirle, sabes que no enfrentas la prueba solo, sabes que no enfrentas las dificultades solo, tienes al mejor compañero, al Espíritu. Y esta mañana se nos presenta como la sabiduría, Eclesiástico 4, se nos presenta como la sabiduría. Sabes que junto a la dificultad te va a venir la gracia y la fuerza para superarlo. Y por eso es el tiempo de la práctica. Practica lo que crees. El tiempo del Espíritu es el tiempo de practicar lo que crees. Entonces la pregunta que viene seguida de esta es, ¿en qué crees? ¿Cuáles son esas certezas de fe? Si lo leyéramos desde el libro de Isaías 54, ¿cuáles son esas estacas? ¿No? Como cuando se construye una casa, ¿cuáles son esas columnas? Dice ahí el libro de Isaías, afirma las columnas de tu casa. ¿Cuáles son esas columnas que están dentro de ti para que las afirmes y ponlas en práctica? ¿Qué es lo que Dios te ha hecho ver? Segunda pregunta. ¿Qué es lo que Dios te ha hecho ver en tu vida? ¿Qué es lo que te hizo comprender? Porque te lo va a recordar hoy, si tú quieres. Si tú estás dispuesto a recibir la luz, te lo va a recordar. Si no estás dispuesto a recibir nada, pues Dios no va a forzar a nadie, ¿no? El Espíritu se encargará de recordártelo todo. Te va a recordar que tú eres de Dios, que tú eres para Dios, que tú eres un don precioso para el mundo. Te va a recordar la misión que has recibido. Te va a recordar las personas que se te confiaron. Te va a recordar la capacidad que tienes para realizar la misión, la vida fraterna, la vida en comunidad, para realizar todo lo que Dios te ha propuesto.
Te va a recordar el lugar que ocupas en su cuerpo. Te va a recordar el carisma que tienes entre manos. Pero no te lo va a recordar para remorderte la conciencia. Bueno, si fuera necesario, me supongo que sí, ¿no? Pero nos lo va a recordar para ayudarnos a vivirlo. Como le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, del 9 al 16. 1 Timoteo 4, 9 al 16. Recuerda, si te fatigas y luchas en la fe y en el amor, es porque tienes puesta tu esperanza en Dios, que es Señor. Y a mí me gusta mucho esta expresión, en Dios nuestro Señor. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, por eso procura ser modelo en todo, en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. No descuides el carisma o el don que hay en ti. Y termina ese párrafo con dos frases. El texto de la Biblia de Jerusalén dice, vela por ti mismo y vela por esta enseñanza. Es decir, cuida de ti mismo, cuida de esta enseñanza. O sea, vive atento, vive vigilante. Eso no lo podemos perder. Basta un segundito, un minutico para que uno pierda en un segundo un tesoro. En Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra y guárdala. Y ese es el tiempo del Espíritu, volver a esas actitudes, a esa forma de estar delante de Dios. Entonces el tiempo del Espíritu es el tiempo de la práctica. Recuerda y vuelve a ponerte cerca de Dios suficientemente para que avive o reavive todo lo que ha sembrado en ti, para que pueda avivar y recordar todo lo que ha trabajado en ti, considerándote una tierra buena, y que brote de nosotros un fruto, que brote de nosotros una respuesta positiva, afirmativa, que nuestro corazón pronuncie como María, hágase en mí según tu palabra.